Había ido a hacer unos trámites al centro y había sacado mi auto. Paso por Jacinto Río, veo toda la polvareda y los vecinos empezaron a escribir en el grupo de que habían escuchado una explosión. Doy la vuelta para el frente y nada, me encuentro acá con gente afuera del estacionamiento y ya me había imaginado lo peor. Tengo que entrar y verlo para ver cómo está. ¿Y cómo te enteraste de la situación? Por los vecinos. Así que ahora estoy a la espera. Entendemos que tanto la empresa constructora como el propietario de la cochera tienen seguro, así que evaluaremos cualquier daño que se pueda haber generado en los vehículos. Yo tuve que venir rápido por el tema de que siga el derrumbe, pero bueno, aseguran que va a quedar todo normal por ahora. Otro derrumbe en Córdoba, colapso, dudas y riesgos. ¿Por qué decimos esto? Porque les vamos a mostrar cómo se dio esta explosión. Por unos segundos, muchos imaginaban que era una explosión de gas, pero no era así. Miren esto, Esto ocurrió en Jacinto Ríos al 300. El video que muestra el colapso, cómo cae la pared sobre los autos, provocó, claro, importantes daños materiales y generó la tensión entre los vecinos y los dueños de los vehículos. El episodio ocurrió pasado el mediodía, ayer por la tarde, y según estas imágenes, el colapso estaría vinculado a un socavón generado por una obra en construcción que se desarrollaba en la zona. Bueno, ya les vamos a estar mostrando más de lo que ocurrió allí en esta zona de Barrio General Paz. Pero decíamos, no estamos hablando de personas muertas de casualidad. Imagínense si a esa hora alguien estaba sacando el auto de esa cochera, podría haber sido una víctima fatal. Y de esto también hablan los ingenieros, del Colegio de Ingenieros. ¿Por qué? Porque aseguran que los controles están siendo muy laxos o en estas obras no se está ejecutando como corresponden con las leyes que tiene la construcción en Córdoba. Pero estamos en vivo y en directo en la zona donde ocurrió este derrumbe, porque decíamos, hay riesgo de derrumbes de otras casas colindantes. Karina Ortiz está en el lugar. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo están todos? Estamos en un departamento que está ubicado al lado de la obra en construcción y miren ustedes cómo ha quedado esta parte. Este era un pasillo que da a un patio interno, totalmente destruido. Aquí hay un baño también que ha quedado bastante complicado también como consecuencia de este derrumbe. Donde estamos nosotros, el suelo está también bastante irregular, por eso nos dicen que es una zona muy peligrosa para permanecer. Pero ustedes pueden ver ahí cómo quedó todo esto que ocurrió en la jornada de ayer, este socavón, con el posterior derrumbe de esta medianera, que no solamente afectó a la cochera, también a otra vivienda que se encuentra más atrás y a este departamento que ha quedado realmente inhabitable. La gente se ha tenido que autoevacuar porque aquí no se pueden quedar. Las consecuencias en el departamento, estas son las más graves, las que ustedes observan, pero también en otros sectores hay innumerables grietas, se ve la persiana totalmente torcida. Es un riesgo, ¿no? Como les decía, estar en este lugar. Por eso vamos a preguntarle a Pablo, bueno, ¿cómo fue lo que ocurrió ayer? Y aparte hay una versión, Pablo, que dice que 2 horas antes se habría anticipado esta situación, que se podía caer esa medianera. Bueno, eso es lo que nos ha comentado el administrador de otro de los departamentos que estaba alquilado y que le quedaba más cerca llegar, que cuando él se hizo presente, a minutos de ocurrir el evento, los operarios de la misma empresa comentaban que ellos habían notado 2 o 3 horas antes que ya el derrumbe era inminente. Por eso es que ellos mismos lo filmaron, incluso creo que lo han subido a redes sociales y que ha circulado esa filmación. Pero bueno, lamentablemente no se avisó y aparentemente tampoco se tomaron medidas de seguridad o de alerta para evitar cualquier tipo de daño que por fortuna no ha ocurrido. Porque bueno, este departamento que pertenecía a mis padres no está habitado permanentemente. Yo casi no vengo, vienen mis hermanas con más frecuencia y el departamento de abajo, el propietario, por razones de su salud justo no estaba. Pero donde cayó todo el derrumbe es donde estaba el dormitorio de él. Si él hubiera estado acá, seguramente hubiera sido una tragedia.
Así que, bueno, lamentablemente la situación está como las imágenes lo pintan. Ha estado Defensa Civil, hace un ratito estuvo la Policía Judicial, han hecho aparentemente constataciones, también estuvieron los bomberos y por trascendidos nosotros también sabemos que hay riesgo de permanecer y que sería no habitable la construcción ahora. ¿Acá hubo una familia que se autoevacuó como consecuencia de todo este derrumbe? Sí, los inquilinos del otro departamento tuvieron que salir y están alojados en un hotel, pero ellos no saben, digamos, qué va a hacer porque no tienen para alquilar, o sea, están en una situación muy complicada. ¿Hubo consecuencias también en ese departamento? Sí, también está afectado porque lo que se advierte, de acuerdo al ingeniero Martín Pico, que estuvo constatando con nosotros aquí, es que los cimientos de toda la estructura, que son estructuras muy grandes, con paredes muy gruesas, los cimientos han cedido de manera vertical y de manera oblicua, lo cual hace que la seguridad de la construcción en general, de todo lo construido, sea poco confiable. Eso es lo que conversábamos antes, ¿no? Estas casas que tienen sus años, tienen más seguridad, ¿no?, que otras construcciones más modernas. Sí, evidentemente que las construcciones de la antigüedad de esta propiedad se realizaban con otros materiales, otro tipo de infraestructura, que sin ser ingeniero, por los que nos comentaba el ingeniero, ayudó en cierta manera a morigerar, a minimizar los potenciales daños estructurales que se ven a la vista, pero que aún están latentes, especialmente por los socavones que aún permanecen y con el peligro latente también de una futura lluvia, y eso es lo que significaría... Y de nuevos derrumbes, ¿no? De nuevos derrumbes y con potencialidad no solo para la estructura, sino también para los transeúntes, que nosotros hemos notado que si bien vino Defensa Civil, vinieron bomberos, pero no hay fajas de seguridad impidiendo el ingreso ni haciendo visibilizable los potenciales daños y potenciales peligros que corre la propiedad y los transeúntes de la zona. ¿Desde la empresa les han dado alguna respuesta? No, vino un escribano, hizo una constatación, pero todavía no tenemos ningún comunicado oficial. Tampoco tenemos ni de la municipalidad ni de otra autoridad pública un comunicado realmente oficial en el sentido de que se puede habitar o no, o de otras medidas de seguridad. Lo que sí también se ha podido ver es que, bueno, lamentablemente el riesgo de tormenta y, bueno, la propia inestabilidad de los socavones que se han practicado requieren una construcción de sostén, es decir, medidas que son de emergencia para evitar más daño, y bueno, eso no se ha hecho, se debió haber hecho antes y no se hace ahora. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Ojalá que tengan una pronta solución. Bueno, Silvia, la palabra entonces de los dueños de este inmueble que ha sufrido graves consecuencias, como ustedes podían observar, pero otro de los lugares afectados es la cochera que está abajo y donde 4 vehículos resultaron sumamente dañados. El dueño está absolutamente consternado, pero agradecido que no se hayan registrado víctimas personales. Hablamos con él esta mañana. Acá tenemos la capacidad prácticamente de 20-30 autos, pero ahora todo esto, bueno, nos trajo todo una contramano de problemas con los de la construcción, porque dicen que sí, que esto, del dicho al trecho, falta mucho. Una cosa me dicen, en una semana lo vamos a tener arreglado, pero yo no les creo, prácticamente. ¿Ustedes venían detectando irregularidades en relación a la obra? ¿Los vecinos advirtieron algo? Los vecinos iban viendo y sentían ruidos, pero nunca pensábamos que iba a llegar a esa tremenda magnitud. Le avisan a mi madre y bueno, nos llegamos acá y estaba lleno de patrullas. Nosotros lo que peor pensamos, dijimos acá hay alguna víctima, pero gracias a Dios esto fue un desastre todo material y no hubo víctimas. Gracias a Dios, fue una desgracia con suerte. ¿De la constructora se comunicaron con ustedes? Bueno, la de la constructora se comunicaron y nos dijeron que prácticamente que en una semana iban a traer todas las soluciones, pero todavía no tenemos nada definido. Sí han sido muy amables, se han acercado, pero no sabemos todavía a qué acuerdo se va a llegar. Con respecto a los vehículos dañados, ¿qué va a pasar?
Y bueno, ahora las compañías se están poniendo de acuerdo, pero vamos a ver qué se dicen ellos o cómo vamos a proceder de acuerdo. Los que se tendrían que hacer cargo son los de la construcción y bueno, y de acuerdo de ahí mi seguro vamos a ver cómo se procede a todo esto. ¿Hace cuántos años tienen la cochera? Y esta cochera está de hace ya más de 20 años, prácticamente. ¿Nunca tuvieron ningún inconveniente? Ninguna tuvimos inconveniente. Ahora con esto de la construcción, bueno, fue lo que nos trajo más inconveniente con los inquilinos, más la cochera que tenemos toda construida. Karina, qué tremendo el momento en el que este hombre se entera de lo sucedido y bueno, imagina lo peor, ¿no? Uno se imagina que alguien podría estar sacando el auto y de pronto todo esto se convierte en una tragedia. Hace más de 2 décadas que en Córdoba se construye de manera sin parar, desordenada, pero en especial en Nueva Córdoba y también en Barrio General Paz vemos todo el tiempo construcciones de edificios donde antes había casas que tienen más de 50 años, ¿no? Y esto ha provocado que desde la municipalidad, desde obras privadas, decidieran que no puede seguir adelante esta obra que colindaba con esta cochera que sufrió el grave accidente ayer, ¿no? Sí, Silvia, tal cual lo planteás. Cuando hablaba con Iván, el propietario de la cochera, me decía que guardan ahí más de 20 vehículos. Y si esto hubiera sido a la noche, el resultado hubiera sido totalmente diferente, pero rescatamos, ¿no?, dentro de todo esto que ha ocurrido, que no haya habido víctimas personales, ni siquiera personas golpeadas, ¿no? Eso es lo más importante, sin, por supuesto, desmerecer todo lo que ha pasado aquí en esta construcción ubicada en Barrio General Paz. Pero estamos con el ingeniero Piccoli del Colegio de Ingenieros para consultarle, bueno, cuáles han sido las principales falencias que han podido detectar ustedes acá. Ingeniero, ¿cómo le va? Hola, buen día. Todavía no hay inspección, no hemos sido parte de ninguna revisión técnica de la construcción, pero sí hemos tenido acceso a imágenes que se han grabado desde pisos superiores, donde se ve que el mecanismo que han utilizado para hacer la sumuración a priori no parece el adecuado, por las grandes luces que han socavado debajo del muro medianero. Y desde el colegio de nuevo volvemos a plantear la importancia que es proyectar, diseñar todas las tareas que constituyen la construcción de un edificio, que no es solo presentar un plano de una previa municipal, que sino hay que hacer todo lo que históricamente se hizo hasta la década del 90, principio del 2000, que era presentar un legajo completo donde se proyecte la fundación, se proyecte las tareas de demoliciones, se proyecte todo lo que sea sumuración, y después se ejecute con una dirección técnica idónea, capacitada y que esté en la obra. Y eso acá claramente no se ha hecho porque corrieron riesgo los operarios, que están siempre en la primera línea de fuego y realmente son las víctimas cuando suceden hechos así. Y obviamente en este caso puntual por suerte no pasó, pero puso en riesgo la vida de los vecinos de la propiedad contigua y de la zona de la cochera donde se derrumbó toda la medianera. Claro, hay algunas versiones que tienen los vecinos de que 2 horas antes parecía que esto ya iba a suceder, o sea que no se tomó ninguna medida en ese lapso como para evitar lo que iba a pasar. Sí, una vez que se entra en el proceso de falla es muy difícil revertirlo, porque una vez que la estructura perdió su capacidad portante y se vuelve inestable, es muy inseguro para el operario que esté trabajando cerca. Entonces no queda otra más que evacuar la zona. Acá hay que priorizar siempre la vida humana sobre lo material. Lo que yo estoy hablando es justamente prevenir de antes, desde la etapa de proyecto, de la etapa de verificación, de la etapa de demolición y de la etapa de dar los permisos de obra. Porque al final de cuentas acá se hizo un trabajo mal ejecutado, pero también porque viene mal su aprobación inicial desde lo conceptual. ¿Qué riesgo corren las viviendas contiguas a la obra? Y siempre hay riesgo cuando hay excavaciones, más cuando hay casas que tienen muchos años, que no tienen estructuras sismo resistentes, o sea, con columnas y vigas de hormigón y acero. Por ende, cualquier deformación que sufran en sus cimientos, el resto de la estructura las padece. Entonces, claramente la propiedad contigua a su derecha del edificio en construcción hay que peritarlo urgentemente y ver si es seguro o no para hacer tareas de remediación o en su defecto de demolición.
pero claramente las personas no pueden estar y morar en esta propiedad. Estamos hablando de cuáles específicamente, estas dos que están ubicadas al lado. A su derecha, que es una propiedad de una casona. La que está a la izquierda parece ser un edificio en altura, que por el tipo de tipología constructiva es más moderno y siempre suelen tener o tienen que tener estructuras de sismorresistentes de hormigón y acero, entonces son menos sensibles a este trabajo en la medianería. Pero en este caso puntual, la casa que está a la derecha, esta propiedad de 3 niveles, sí es la que más riesgo corre porque es una tipología constructiva sin ese tipo de refuerzo y además están justo trabajando debajo y contiguo al muro que ya falló. ¿Y acá en la calle también debería impedirse que la gente circule? Si uno tuviera que cumplir todos los protocolos de diseño, claramente hasta la vereda no cumple los diseños mínimos. Presta atención que la vereda está llena de pozos y desnivel, o sea, no hay zona de seguridad o de exclusión para circular, o sea, no están cumpliendo casi nada. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, los detalles, Silvia, con respecto a lo sucedido en esta obra en construcción y para agregar lo que decía el ingeniero, recién cuando estábamos aquí en este edificio, en este departamento, notábamos claramente el desnivel en el piso, inclusive cuando subíamos la escalera, bueno, daba cierto vértigo, ¿no? De manera que el consejo es que se deshabiten tanto esta casa como la otra contigua a esta obra en construcción, pero también el riesgo que implica para los peatones, para los vehículos que están inclusive en la calle por posibilidad de nuevos derrumbes. Bueno, como decía el ingeniero, Karina, ¿no? Allí la municipalidad tiene que poner no solo fajas de clausura hasta el momento de esta obra que se estaba realizando al lado de la cochera, sino también estas cintas para que no pasen los transeúntes, porque en estos momentos está el riesgo, lo dicen los propios ingenieros. Y también, gracias Karina por este contacto.